arma de valor el que te ama, se arma fuertemente el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser el néctar de tu canto. La barca no se hunde si navego en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero en amor. Poema entrañable. En tu nombre, nada temerán los que te aman. Se arma fuertemente el que vive en tu palabra, refugiándose en tu ser. El invierno gris no se arraiga, solo se arranca de su raíz. La paz del Señor Jesucristo esté con sus vidas, sus mentes, sus corazones. Alabamos al Señor ya en esta tarde de día miércoles 9 de marzo del año 2020, en el año del Señor. Damos gracias a Dios por estar en pie, por estar vivos, porque nos tiene sus planes de vida, y queremos invocar su nombre en esta noche para que Dios nos bendiga y nos ayude. Padre amado, gracias por tu presencia. Gracias por tu inmenso amor, gracias Padre por la vida, gracias Señor por vivir, aunque sea en no muy buenas condiciones de salud a veces, pero tú estás presente Señor ahí, bendiciéndonos, poniéndonos al servicio de tu obra Señor, siendo útiles en tus manos. Te damos muchas gracias Señor por este día que ya está declinando Señor, y queremos que tú nos bendigas con el mensaje de hoy, con la enseñanza de hoy, que tú nos puedas inspirar Señor, para que tu palabra logre su objetivo en los corazones. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, por Jesucristo nuestro Señor lo hacemos. Amén. Muy bien. Vamos a ver, primeramente quiero hacer una aclaración. Yo todos los años estaba enviando mi saludo a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Pero ¿por qué a veces nos restamos como el día de ayer? Por lo siguiente. Porque el Día Internacional de la Mujer nació, ¿ya?, en una ciudad de los Estados Unidos hace varias décadas, en donde las condiciones de vida eran paupérrimas, y las mujeres tenían una sobrecarga de horarios
y muchas de ellas eran madres, la gran mayoría, madres. Y usted sabe que aunque el padre cuide a los bebés, la mamá es imprescindible, porque también habían guaguitas pequeñitas, guaguitas que las alimentaba la mamá. Entonces estas mujeres hacían peticiones y se les negaba porque lo que querían era producción, los dueños de la empresa. Y un día ellas quisieron rebelarse y les cerraron la puerta y se armó un incendio y las mujeres murieron. ¿Por qué murieron esas mujeres? Porque les cerraron el paso para no ir a sus hogares, para que no se levantaran en una huelga. Y murieron muchas de ellas, murieron creo que la gran mayoría, muchas, varias decenas. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Tal vez sea injusto lo que voy a decir. Pero ¿quiénes se han tomado el Día Internacional de la Mujer? ¿Quiénes? Mujeres abortistas, mujeres que andan reclamando de derechos, que andan desnudándose, grotescamente defecando, orinando en las calles a la vista de todo el mundo y reclamando sus derechos. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que son abortistas. Y las verdaderas mujeres que merecen ser celebradas son las mujeres que amaron, que aman y que esperan ser madres. Entonces yo no me puedo sumar a un día, aunque yo tengo un amor profundo por las mujeres, especialmente por lo que representa mi esposa, mi madre, mis hermanas sanguíneas, mis 3 hijas maravillosas, mis hermanas en la fe, que son, le digo, hermanas maravillosas, que aman tanto al Señor, que han sido leales y fieles con la iglesia en la que el Señor les hizo crecer. Y entre las mujeres hay niñas que aún no han sido madres. Hay unas que están criando bebés pequeñitos y otras que ya miran al pasado, que tienen hijos ya adolescentes o adultos. Pero cuando se mezcla esta gente en ese día, el día termina ofendido, porque ninguna de esas señoritas o señoras o mujeres sabe por qué andan marchando, porque dejan a sus madres ancianas usándolas como esclavas, dejan a sus ancianos padres al cuidado de los bebés pequeñitos, aún los de pecho, y ellas se arrepienten todos los días de haber sido madre porque no tienen afecto natural por sus hijos. Esa es la razón, porque una mujer que apoya y que gusta abortar y que apoya a las demás, sencillamente no está normal. Ha desquiciado su mente ha caído, su corazón está pata hacia arriba, por decirlo vulgarmente, y es por esa razón, hermanas en el Señor Jesucristo, discípulas del Señor, que yo no hice parte. Pero sí, hoy les envío un saludo, que fue el Día de la Mujer ayer, pero que Dios les bendiga, les acompañe, les llene de su paz todo el año. Y agradezco al Señor por ustedes. Agradezco al Señor por cada una de ustedes, por mi esposa, las hijas, las nietas, las discípulas del Señor que nos acompañan en el ministerio, y todas aquellas mujeres ancianas que han luchado siempre en oración constantemente y que gracias a la oración de esas mujeres han sostenido a la iglesia en pie, porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios tiene misericordia de los suyos, porque no nos puso para ira, sino para alcanzar promesas y su gracia maravillosa por toda la eternidad. Un abrazo para todos ustedes. Pedimos al Señor que llene nuestras mentes y sus corazones de nuestra paz, porque la iglesia está siendo atacada constantemente. Usted no sabe lo que ocurre cuando dejamos la oración.
Usted no sabe los triunfos que empiezan a tener las tinieblas en algunas áreas de nosotros. Y cuando al enemigo le damos 1 centímetro, él se toma tal vez 1 kilómetro. Si le damos un pequeño espacio, él se entroniza. Por eso la palabra dice en un pequeño versículo en el libro de Efesios: ni deis lugar al diablo. Ningún lugar, ningún espacio para él. Todos los espacios, por grandes y pequeños que sean en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestra mente, en nuestros corazones, deben ser para el Señor nuestro Dios. En este caso, para el Señor Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el mundo, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre el enemigo. Y en la medida que nosotros le seamos fieles, el diablo y sus demonios estarán siempre bajo nuestros pies. Santo es el Señor para siempre. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Entonces, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6, como lo hemos dicho. Lo único que se hace en orden es abrir los sellos, pero esto ocurre en el cielo, porque en la tierra es algo que son juicios desde el capítulo, desde el 6.2 hasta el 17, son los comienzos de lo que se llama la gran tribulación, su comienzo y su final. ¿Ya? Hemos visto el caballo blanco, que es el poder engañoso, que también aparece en el libro de Tesalonicenses, en el segundo libro, donde dice que Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, y que aquí usted ve al Cordero abriendo los sellos y enviando ese poder engañoso que tendrá su corporización en lo que la Biblia llama el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el ser más inicuo que ha pisado la tierra. Si usted junta a todos los crueles hombres, a todos los crueles gobernantes, dictadores y emperadores, todo esto están toda esa maldad junta está en un solo hombre. Está en un solo hombre. Entonces es lo que se llama la bestia. La bestia. ¿Ya? Entonces este poder ya está en la tierra, porque está engañando a todo el mundo. El mundo está bajo engaño. El primer gran triunfo del diablo, del enemigo, es hacer creer a la gente que él no existe. Y segundo, cuando recibe a los emisarios espirituales de Satanás y utilizan el espiritualismo como entrada a la mente y los corazones de las personas para esclavizarlas a la mentira espiritual. Tenemos el budismo, el yoga, tenemos todas las disciplinas, tenemos el vudú, tenemos la macumba, tenemos las religiones, ¿cierto? Los famosos testigos de Jehová, que testigos nunca han sido de él, los adventistas del séptimo día, que de repente se mezclan con los cristianos y son enemigos de las bases fundamentales del Evangelio, de la doctrina del Señor. Entre otros, los mormones, ¿cierto? Que no son otro más que brazos ideológicos de la masonería, que lo único que quiere es hacer reventar este mundo y quedárselo solamente para ellos, pero nunca les va a resultar. ¿Ya? Le pongo un ejemplo. Israel fue perseguido desde sus inicios. Israel fue perseguido y quiso ser exterminado en los tiempos de los faraones de Roma. Luego por los enemigos de Israel. Luego por los imperios babilónicos. Primero por el imperio egipcio. Luego por el imperio medo-persa. Luego por el imperio de Roma. Luego en la Rusia de los zares. En toda Europa fueron perseguidos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de ellos solamente de judíos, o sea, 1 de cada 4 fue encontrado y hay regiones en que 3 de cada 4 fueron exterminados. ¿Cuándo se imaginaría los verdugos
que al tener a un judío prisionero, torturado, la generación de ellos estaría volando en los aviones más modernos, tendrían las armas de defensa más modernas, tendrían la mayor cantidad de premios Nobel. Eso le indica que Dios siempre triunfará. Y viene el tiempo en que Israel será respetado y que Jerusalén será la capital del mundo. Todo eso ocurrirá durante el milenio, al que nos vamos acercando en este pequeño estudio del libro de Apocalipsis. Un estudio básico, pero que nos sirve mucho para entender los planes del Señor y para entender que a pesar de toda la tragedia, siempre, siempre, Dios triunfará sobre el mal y sobre el maligno. Entonces, luego aparece el caballo rojo, que le fue poder de quitar de la tierra la paz. Y usted sabe cuando no hay paz en las vidas, en los corazones. Por ejemplo, cuando enloquecen los emperadores y empiezan a matar gente como moscas. Tenemos casos bastante cercanos nosotros. Gente desquiciada que propició la tortura y la persecución de miles de millones o de cientos de millones, ¿ya? Para ser más mesurado. Y luego aparece, a la guerra le sigue el hambre, ¿ya? Le sigue el hambre. Y ya dijimos que el sueldo diario de un trabajador no alcanzará para un kilo de pan. No alcanzará. Y que los que tienen más recursos posiblemente tengan un poquitito mejor calidad de vida. Y tal vez ellos tengan vino y tengan aceite que no tendrá la población. O tal vez les falte a todos, eso nunca estará muy claro, porque el castigo de Dios vendrá sobre todo ser humano que esté en la tierra, excepto para sus hijos, y excepto para los que se conviertan en la época, cosa que será muy, muy, muy difícil. La palabra del Señor dice en el profeta Isaías, y también lo dice Jeremías, con otras palabras, que será tiempo de angustia para Jacob, pero que Dios le librará de esa angustia. Entonces los acontecimientos vienen muy rápido, más rápido de lo que pensamos, ¿ya? Y luego viene el caballo amarillo, que es el color de la muerte, y el infierno sigue a ese poder. Es decir, vienen días de terror. Y luego cuando Dios habla en el capítulo 6, desde el 2 hasta el 8, juicios terrenales, da un salto hacia el cielo, hacia la parte espiritual, ¿ya? Y dice, hasta cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, esto representa dos cosas muy potentes. Primero, que el alma es inmortal y que el alma está consciente, porque el alma eres tú. Por ejemplo, tú sin querer a veces separas tu cuerpo de tu alma en tu mente. Porque el dolor, por ejemplo, está en el cuerpo, el dolor físico, un golpe, una quemadura, pero el sufrimiento está en el alma. Y aquí muestra que las almas de los santos, de los hijos de Dios, de los que han tenido a Jesús, esto simboliza a todos los santos, a todas las almas de todo ese ejército
de hombres y mujeres que fueron muertos por la palabra del Señor, por causa de la palabra del Señor, es decir, en forma injusta. Porque la muerte más injusta fue la del Señor, que fue por nosotros, por nuestra causa. Y han habido muertes injustas desde el día en que fue apedreado Esteban hasta este momento en que están masacrando a hijos de Dios, especialmente a los que dirigen las congregaciones en países totalitarios donde el Evangelio no es tolerado. ¿Por qué dicen que la Biblia es verdad y por qué le temen tanto? ¿Por qué dicen que el Evangelio es una fábula? ¿Por qué se ríen las personas, los intelectualoides de turno, y dicen, Dios no existe, y se preocupan tanto de Dios? Es porque en el fondo sus almas saben que el Evangelio es real. Por eso le temen. Por eso le temen a este libro, a la Biblia. No porque sea el libro de papel, porque este libro yo lo tomo, le echo combustible o lo puedo quemar una hoja por una, aún con su tabita de cuero se va a quemar. Pero lo potente es el mensaje que emana de las letras de la Biblia, el mensaje de Dios. ¿Ya? Entonces, podríamos seguir hablando, tenemos caudal bíblico maravilloso, podríamos seguir hablando del versículo 9 hasta el versículo 11, horas, horas y horas con versículos bíblicos, horas y horas. Hablando de la otra vida, ya dijimos que la gente hoy cuando muere va a dos lugares. Los que tienen a Jesús en sus corazones, al Salvador, se van bajo el altar. Bajo el altar. ¿Qué altar dicen? Bueno, el altar de Dios. Porque el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, un lugar maravilloso con dos secciones, lugar santo y santísimo, y un atrio o patio, también habla del Dios trino. Y también habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con espíritu, alma y cuerpo. O cuerpo, alma y espíritu. Da lo mismo el orden. Y que lo consciente nuestro es el alma. Es el alma la que piensa. Es el alma la que sufre. Es el alma la que odia, la que ama y toma determinaciones. Es el alma la que se pone a los pies del Señor obligando al cuerpo a ir a un lugar. Es el alma. Por eso alabamos al Señor. ¿Ya? Ahora, si nosotros determinaríamos enseñar tanto acerca del alma y acerca de las fábulas, porque yo cuando era niño escuchaba en los corrillos de señora, cuando uno es niño siempre está donde están las mujeres, porque las mujeres cuidan mejor que los hombres, generalmente. Entonces, ¿dónde están los niños chiquitos? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están las hermanas? ¿Cierto? Y yo escuchaba que fábulas como que cuando las señoras prendían un cigarro decían voy a sacar un alma del purgatorio, un ánima decían, o un alma del purgatorio. Y pensaban que encendiendo un cigarro en la vela sacaban un alma, o sea, un cigarro y una chupada de cigarro tenía poder para sacar a alguien del purgatorio, que en todo caso el purgatorio no existe, es una fábula, es una mentira, no es verdad. Y vemos con horror cómo la religión juega con la vida eterna de las personas, poniendo más la tradición o las ideas humanas que la palabra de Dios escrita. O que el alma vagaba y hacía un recorrido por todo desde el momento que murió y se devolvía andando por cientos miles de lugares en donde estuvo para irse a un descanso. La fábula actual es cuando muere alguien, aunque muera en sus pecados, le escriben generalmente, él vuela alto. Los que vuelan alto son los hijos de Dios, que son llevados por los ángeles a la habitación de Dios, a estar bajo el altar de Dios. Pero los demás descienden al infierno, al Seol o Hades.
en donde están en prisión preventiva, pero no lo pasan bien. Ya vimos la historia del rico y Lázaro. El rico no se perdió por ser rico, sino por ser malo, por no tener a Dios en su vida, en su mente. Y Lázaro fue el pobre que murió y fue llevado donde estaban los justos, no porque era pobre, sino porque tenía fe en Dios. Ahora los seres humanos no van al centro de la tierra, es decir, los salvos. Los que somos salvos nos vamos al cielo. Y los que son condenados se van al centro de la tierra, al infierno, donde están las almas de los que no quisieron, de los que rechazaron al Señor. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar al versículo 12. La apertura del sexto sello. Si los primeros 4 sellos hablaban de los juicios terrenales, el quinto sello hablaba de la condición de las almas de los justos, ¿ya? De los justos. Pero ¿sabe qué? Es muy interesante. Es muy interesante y creo que el Señor es el que me puso en la mente esto recién. Quiero que vamos al libro de Hebreos. Ya les digo dónde. Hebreos. Hebreos. Quiero que miremos el capítulo 12. 12. ¿Ya? (18) Te habla a ti, hermano, y a mí. Habla a los hijos de Dios. ¿Ya? 18. El 25. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte de Sión, donde Dios habló cuando dio las tablas de la ley de la Torá, que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, porque fue una teofanía, una manifestación de Dios potentísima, poderosa para la tierra. 19. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aterrorizó a los hombres la presencia de Dios. 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, el hombre de Dios, el hombre más cercano a Dios de la época. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la que está en el cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hasta ahí la dejamos. Es decir, cuando en el versículo 23 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. De allá somos. De allá somos. A los seres hechos perfectos. ¿Sabes tú que Dios nos mira como perfectos? Por la fe que tenemos en Jesús. Porque por la fe somos salvos. Por la fe en lo que el Señor hizo. ¿Ya? Alabamos su nombre. Eso quería el Señor que les mostrase ahora.
Entonces vamos a pasar a la abertura del sexto sello del rollo. ¿Quién lo abre? El Cordero, Jesús. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Vamos a leer hasta el 17. De nuevo, vamos a leer de corrido ahora. 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amados, esta parte resume todo el libro de Apocalipsis. Resume todos los juicios con que nos vamos a ir encontrando más adelante en detalle. Porque aquí en el capítulo 6 aparece todo lo tocante a la tribulación y a la gran tribulación. Esta es la culminación del plan de venganza de Dios. Pero ¿cómo? No sea hereje. Es que como la gente no lee la Biblia cuando uno dice Dios es vengativo, pero Dios es amor. No, Dios es amor, Dios no es vengativo. Se han hecho un Dios a su imagen y semejanza, lo cual a Dios no le agrada. Dios es amor para mi vida. Pero si yo no hubiera rechazado a Jesús, Dios haría un juicio terrible sobre mi vida. Tenemos que ver cómo murió Jesús en detalle, cuánto sufrió. Él cargó los juicios de la humanidad antes, para que los que se acerquen a Jesús y le amen y le entreguen su vida, su mente, su corazón, y lo amen más que a nadie, sean salvos de la ira de Dios. Empieza diciendo en el 12 que hubo un gran terremoto. Ese es el terremoto que se producirá cuando Jesús vuelva a la tierra, cuando venga con sus santos, que eso sale más adelante en detalle. ¿Ya? Esto es a grosso modo lo que ocurrirá. Hay que hacer aclaraciones. Cuando dicen el 3 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, algunos dicen, ve, que no es verdad, porque la estrella más cercana a la Tierra es Alfa Centauro, que está a más de 3 años luz, ¿ya? A la velocidad de la luz. Y la luz viaja casi a 300.000 kilómetros por segundo. Y hay estrellas que están a miles de millones de kilómetros. Lo que ocurrirá, Juan vio y dijo, son estrellas. Recuerde que la Biblia no es un libro de ciencia, sino es un libro de información divina y de fe. Juan dijo, son estrellas, porque cayeron millones de meteoritos, cayeron sobre la Tierra. Y hemos visto cómo han caído millones de meteoritos. Hay noches en que se anuncia en que caerán en lugares de la Tierra montones de meteoritos. Yo algo vi, las Perseidas vi yo. Fue la única que tuve la oportunidad y a las finales no me llama tanto la atención. Ni siquiera los
los fenómenos que la gente corre, como los, ¿cómo se llaman? Los eclipses, eclipses solares, lunares. Miro más con curiosidad las lunas rojas y todo eso. O la luna azul, o los cuartos crecientes, o los cuartos menguantes, o la luna de día, ¿ya? Pero no son mi pasión. Mi pasión es Jesucristo. Porque todo eso lo veremos cuando estemos en la eternidad. ¿Ya? Entonces, este terremoto será tan terrible, el del versículo 12, que se va a poner todo negro, y la luna se pondrá un rojo sangre terrible. ¿Correcto? Ahora bien, dice en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, o sea, que desaparece el cielo. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amados, hay islas que desaparecerán en ese gran terremoto. Ese terremoto será aproximadamente grado 50. Y nosotros lo veremos desde arriba. Y dice, y todo monte. Nosotros conocemos la hermosa cordillera. Quedará en otro lugar o desaparecerá. Muchas islas se cambiarán de lugar o desaparecerán. Porque es un terremoto cual no lo ha habido jamás cuando el Señor venga. Es decir, la tierra posiblemente quede plana. Las torres del Paine no estarán más. Las torres del Paine no estarán más. El monte Everest, no sé qué pasará. ¿Qué pasará con el monte Aconcagua? ¿Qué pasará con el monte Kilimanjaro? ¿Qué pasará con el monte Fuji en Japón? ¿Qué pasará con los Himalayas, con los Pirineos, con los Andes, con Nahuel Buta? El asunto es que todo monte y toda isla se removió de su lugar en lo que vio Juan. Esto no ha ocurrido, pero esto es seguro porque Dios lo dice. Jesús lo dijo, Jesús lo reveló. Será el día de mayor espanto y terror. Vea usted acá. 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Usted le tiene temor a un temblor? Bueno, si usted no tiene a Jesucristo, usted va a vivir un terremoto grado 50. Grado 50. Donde las cosas volarán. Pero ¿sabe qué? El pecado que hay en la humanidad, el pecado que tiene cada uno es tan horroroso a los ojos de Dios que provoca una enemistad con Dios. Nosotros anhelamos que el Señor venga por nosotros. Y aquí los hombres se esconden, todos. ¿Y qué le dirán a los montes y a las peñas que se están moviendo? Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El espanto más grande que sufrirá la humanidad es ver al Señor viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. La visión más espantosa para un hombre es el rostro del Señor. ¿Cómo lo verán? El asunto es que todo ojo le verá.
todo ojo le verá. Y dice que todos harán lamentación por él. Volvemos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Versículo 7, 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes, o sea, todas las razas y grupos étnicos que el hombre ha levantado como superior con estas leyes progres, harán lamentación por él. Sí, amén, lamentación. Es un lamento, una pena, un temor, un terror que viene de dentro. No hay nada más terrible para este mundo ver el rostro del Señor con ira. El día del Señor vendrá, dice la palabra de Dios. El día del Señor vendrá. Nosotros tenemos este mismo cuadro del versículo 12 y nos falta leer el 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los que le esperaron. Él viene a su pueblo a rescatar a los judíos. Y muchos morirán de paros cardíacos por el terror. Porque al hombre no le va a aterrorizar, al ser humano no le va a aterrorizar tanto el terremoto terrible en que verá el edificio entero saltando como un palito de fósforo, en que no habrá un lugar seguro. Todas las estaciones de metro fueron hechas subterráneas fueron hechas con dos objetivos: el no ocupar tanto espacio en la superficie de las ciudades y refugios antiaéreos o antibombas. Pero cuando Jesús regrese no habrá dónde esconderse. Se les caerá encima todo y ellos van a preferir morir sin saber que al morir viene el infierno. Quiero que vamos a Isaías 24, por favor. Isaías 24. Isaías 24, 16 al 23. Dice el profeta 730 años antes que Jesús viniera, que naciera como bebé. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha. Ay de mí, prevaricadores. Han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la humanidad? ¿Qué es prevaricación? Que están ocurriendo cosas injustas, que se juzga injustamente, que ya no hay un derecho real. Es muy escaso encontrar jueces, fiscales y abogados correctos. Cada cual busca lo suyo, entre los gobernantes, entre las naciones, entre las gentes. No ocurrirá eso entre el pueblo de Dios. Siempre queriendo favorecer a mi hermano. Así debemos ser, no como el mundo. 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. No habrá donde esconderse.
todos los refugios, todos los búnkeres que han hecho las personas para escapar de un día malo, se les abrirá. Se les abrirá todo. No habrá un refugio seguro donde esconderse de la ira del Señor, de la ira cúlmine del Señor cuando venga. 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, a todos los demonios, a todos, a Satanás, a las potestades siniestras, a los ángeles caídos, a todo ser maligno, espiritual y material, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra. Por eso les digo, no temamos a esta élite que hace planes, que tiene a todo el mundo metido y perplejo con una guerra programada, inventada. Una guerra programada e inventada. Aquí no hay buenos y malos. Los gobernantes están todos actuando mal, sabiendo que la mayoría de las muertes morirá gente que no tiene nada que ver en el conflicto. Que de ambos bandos morirán muchachos que fueron enviados a la guerra. Como alguien dijo, jóvenes que no se conocen, pero que no se odian. Tienen que matarse. Mientras tanto, hombres supermillonarios, potentados, que se conocen, que se odian y no se matan entre ellos, sino que mandan a los jóvenes a masacrarse unos a otros, a jóvenes con familias formadas, como ocurrió en la Primera y Segunda Guerra, y como ha ocurrido en toda la guerra, en la más de 150.000 guerras desde el año 1948 en adelante, hasta el día de hoy. Y ese día vendrá la ira de Dios. ¿Y qué pasará con los que murieron sin ser castigados? Estarán en el infierno. Mientras tanto, esperando el terror del día cuando sean resucitados para ir delante de Dios al juicio final. 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Serán echados al infierno. Y los que queden vivos durante el milenio estarán enjaulados. Y será el único juez justo, Dios Todopoderoso. ¿Ya? Y adicionalmente, ¿qué ocurrirá con el resto? La luna se avergonzará porque se pondrá roja. Y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, de su iglesia y de Israel rescatado, sea glorioso. Aleluya por eso. Qué interesante para nosotros, qué hermoso, qué terrible para la humanidad. Por eso le insisto, hable del Señor. Un evangelio que no termina causando problema y conflicto no es evangelio. Yo no quiero perder mi amistad. Yo estoy dispuesto a perder la amistad con todos, menos con el Señor, por causa de su palabra. Hay que seguir predicando y decirle a la gente que escape por su vida, que escape por su alma. Hermano, estamos en los días cruciales. El Señor quiere hacer milagros, el Señor quiere salvar. Ore, ayune y espere, tranquilo, lea la palabra.
y dígale, Señor, estoy dispuesto a que tú me uses. Tenga tratados, compre tratados que sean claros, que no estén sobrecargados de letras, porque la palabra de Dios son para nosotros. La gente necesita un mensaje corto, preciso, y que taladre el corazón y la mente y el alma. Esto que estamos viendo es todo un resumen de que el Señor vendrá un día. Cuando el Señor venga, nosotros vendremos con Él. ¿Ya? Podríamos ir a ese lugar, pero queremos hacerlo así como cronológico, aunque Apocalipsis no está cronológicamente escrito. Pero tal vez llegue un momento en que el Señor nos indique que tenemos que enseñar así, por temas, por juicios de lo que viene. Ningún juicio contra nosotros es válido, porque los juicios cayeron sobre Jesús. Pero el que rechace a Jesús, dispóngase y espere, porque nada bueno viene. Solamente para ti, si es que mueres hoy, hay un infierno horroroso, donde serás encarcelado en prisión preventiva hasta que el Señor te devuelva el cuerpo, pero solo para ir al lago de fuego y azufre. Para nosotros, su misericordia. Amado Padre, muchas gracias por tu inmenso amor, por tu perdón, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te damos la gloria, la honra. Te damos todo el honor. Y si hay alguien a quien adorar, eres tú. Por eso nosotros nunca decimos, adoro al nieto, adoro al hijo, adoro a la esposa, adoro al esposo. El único adorable es Dios. Porque tú nos salvaste. Porque se pagó el gran precio, la sangre del Señor, los dolores de Jesús, las heridas, para darnos vida eterna. Muchas gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, que la paz del Señor llene sus vidas, sus corazones, y estaríamos encontrándonos por este medio el próximo domingo a las 11 horas a través de YouTube. Recuerde, comente, no solo ahora, sino también visite la página, como lo han hecho nuestros hermanos, y estamos extrañando sus comentarios en YouTube. La paz de Jesús con ustedes. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar, o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo.